Hola, ¿me escucháis? Sí, hola Dani. Perfectamente. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Vale, muy bien, nada. En primer lugar, agradeceros a todos el poder darme esta oportunidad de despedirme del Valencia, del valencianismo, de la afición. Yo tengo dos casas aquí en Valencia, una es esta, otra es Mestalla. Me hubiese gustado hacerlo en mi otra casa, pero no ha podido ser. Así que lo hago desde aquí. Y nada, que cualquier duda, cualquier pregunta, pues bueno, estaré encantado de poder responderla. Bueno, Dani, soy Paco Lloret, creo que puedo pasar ya a preguntar. Sí, empieza tú, Paco. Vale. Tú siempre manifestaste que te hacía mucha ilusión acabar tu carrera deportiva en el Valencia. Hace un año, bueno, todo era felicidad, identificación y satisfacción. Ha sido un año donde se ha ido todo por el aire, ¿no? ¿Cuál ha sido tu crónica, sobre todo del final? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Bueno, mi objetivo y mi pensamiento siempre ha sido el mismo, así lo he manifestado. Yo llevaba 9 años en el club, en el Valencia. Prácticamente toda mi carrera futbolística ha estado vinculada al Valencia. Aún me hubiese gustado retirarme en el Valencia. Bueno, creo que el fútbol es así, no ha podido ser. Yo estoy agradecido a todos y a cada uno de ellos, de que cada día yo como valencianista, cada vez que me he puesto la camiseta, he dado todo de mí y me voy muy satisfecho, orgulloso y con la cabeza muy alta. Inma. Hola Dani, buenas tardes. Insisto un poco en la pregunta que decía Paco. ¿Por qué crees tú que hoy no eres jugador del Valencia después de haberlo sido todo en el último año? Bueno, ya te digo que el fútbol es fútbol, es muy cambiante. Yo siempre, os he dicho, siempre soy sincero, saben cómo pienso, he dicho lo que tenía que decir en cada momento y por eso te digo que yo me voy con la conciencia muy, muy, muy tranquila y ya te digo que ahora, bueno, estoy triste, dolido, porque llevo 9 años aquí, he vivido situaciones muy bonitas, pero bueno, ahora se me ha presentado otro proyecto muy interesante en el que creo plenamente y bueno, pues el fútbol es así, pero yo el valencianismo y el Valencia siempre lo voy a llevar en mi corazón. Vale, Conrado. Sí, Dani. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes, Dani? Sí, sí. Sí. Yo quería preguntarte en qué momento el Valencia te comunica que no cuenta contigo para esta temporada. Bueno, es verdad que después del confinamiento el club, bueno, no estábamos en la mejor situación y el club sí que es verdad que se pone en contacto con mi agente. Es verdad que todavía estaba la competición en juego y bueno, no quiero poner tampoco de excusa que las cosas no fueran como mejor todos creíamos o fuesen bien. No es ninguna excusa, pero sí que, bueno, no veo que sean las mejores formas de comunicar esto. Yo entiendo, respeto al final bueno, que puede ser lo mejor para el club, pero no estoy de acuerdo en ningún caso en el que sea el momento y el sitio oportuno para hacerlo. Fermín Rodríguez. Hola Dani, buenas tardes. Estoy activado, ¿no? Sí. No, has dicho que te hubiera gustado despedirte en tu otra casa, en Mestalla. No sé por qué no ha podido ser. Eso una. Y luego la otra, tus hijos son muy del Valencia. Dani, digo, ¿te han dicho algo? ¿Cómo se lo has dicho? ¿Cómo se lo han tomado? Bueno, lo primero, no sé, entiendo que
por temas a lo mejor COVID, etc., pues no ha podido ser, no me han dado tampoco ninguna explicación. Y en la segunda, bueno, pues son pequeños, Diego todavía se entera poco, pero sí que es verdad que Dani me pregunta que ahora no entiende que cómo me va a cambiar de equipo. Si él siempre ha sido de Valencia, que por qué ahora me voy a otro equipo. Y bueno, pues le he dicho que el fútbol es así, es triste. Es triste, pero bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. Si ahora entiendo, cuando me vea jugando con el otro equipo, pues si ahora de Villarreal, imagino. Bueno, un abrazo. Alex Silvestre. Hola Dani, bueno, primero de todo te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa. Te quería preguntar, después de cómo ha sucedido todo, si tú te sientes traicionado por los dirigentes del Valencia, después de haber manifestado una y otra vez que tu deseo era retirarte en el Valencia y después de todo lo que has dado por este club, tanto tú como tu familia. No, yo no quiero entrar a valorar eso. Al final, yo te digo que tengo la conciencia muy tranquila. He dado todo cada vez que me he puesto la camiseta de Valencia y ya te digo, me quedo con los mejores momentos y estoy muy orgulloso de mi carrera estos 9 años en el Valencia. Una cosa para todos. Hay una herramienta que aquí dentro de Zoom en la que podéis marcar lo de levantar la mano. Sería más fácil porque como sois muchos, así podemos llevar una cuenta de todas las preguntas que tenemos pendientes. ¿Vale? Podemos seguir por Héctor Gómez. Hola, no sé si me escuchas, Dani. Sí, sí. Bueno, lo primero, gracias por dejarme participar en la rueda de prensa y lo segundo, para Tribuna Deportiva en directo, te quiero preguntar, hablas de que estás triste, estás dolido, dices que no era el sitio de decirte que te tenías que marchar de Valencia, pero no nos has contado el sitio. Yo te pido un poco en nombre del valencianismo, que seguro que te lo ha hecho llegar en los últimos días y también a través de tu familia en las redes sociales, el cariño que te tiene, lo que les duele que te vayas y principalmente lo que quiere el valencianismo en esta situación en la que está viviendo es que la gente que habéis estado dentro le contéis qué está pasando en el club. Yo creo que hay pocas figuras, más allá del capitán de los últimos años, para contarles qué pasa en el club. Porque os marcháis y el Valencia se queda aquí. Y el valencianismo está sufriendo. Entonces yo creo que mi pregunta es, ¿qué está pasando en el Valencia para que un proyecto que hace un año era campeón de Copa, hoy lo estén regalando? Porque a ti te han regalado. Te marchas con la carta de libertad si no nos cuentas algo diferente. Gracias. Bueno, pues no sé quién es el encargado de tomar este tipo de decisiones y yo no te puedo contar mucho más porque es que nosotros tampoco sabemos realmente lo que pasa. Nosotros nos enteramos como vosotros, como cualquiera, que despiden, por ejemplo, a Camarasa, que para mí, bueno, pues eso me duele mucho. Que despiden al redactador, que echan a un fisio. Bueno, nosotros nos enteramos como vosotros, no podemos hacer nada ni saber qué pasa y al final, bueno, yo sé de mi situación, que ya te digo, que me informan cuando estaba la competición en juego de que, bueno, de que la intención del club era que el año que viene no siguiese. Yo aún así, pues siempre he querido intentar buscar alguna fórmula para continuar, no ha podido ser y ya te digo que el tema está zanjado, intenté buscar lo mejor posible y he encontrado pues, una oportunidad muy buena, muy bonita, un proyecto en el que creo plenamente y en el que creo que bueno, es un club estable, familiar y en el que me ha hablado todo el mundo muy, muy, muy bien y creo que, bueno, que ha sido mi mejor decisión después de buscando la mejor salida para mí. Luis Cortés.
Hola Dani, ¿qué tal? Más allá de esta rueda de prensa, en una habitación de forma telemática, cuando quizá la despedida más oportuna hubiera sido otra para ti, que has sido el capitán durante mucho tiempo del Valencia y el último en levantar un título en este club, ¿te sirve de consuelo las muestras de cariño de los muchos aficionados que te han llegado cuando se ha producido oficial ya tu fichaje con el Villarreal, la muestra de cariño de los compañeros, quizá también la gente que está a tu lado? ¿Sirve eso de consuelo o todavía te queda dentro del corazón que el club al que has defendido durante mucho tiempo no ha dado un paso más hacia adelante? Gracias. Bueno, yo no voy a entrar en situaciones en las que no puedo controlar yo. Al final me quedo con lo positivo, con lo bueno. La verdad es que estoy súper agradecido a todo el mundo por los mensajes, mensajes de amigos. Es verdad que bueno, por Instagram, por Twitter, etcétera, pero me quedo mensajes también de mucha gente relacionada con el fútbol, en el mundo del deporte, que me ha escrito no solo hoy, sino durante estos días atrás, muy preocupados por mi situación. Y la verdad es que sí, que bueno, que me quedo con eso, me quedo con que hay mucha gente bueno, que me ha valorado, que me valora y que de verdad, bueno, piensa en mí. Ya te digo que yo estoy muy, muy, muy agradecido. Yo siempre voy a llevar en el corazón al Valencia, al valencianismo, porque lo que he vivido aquí no tiene palabras. Para mí no vivió nada mejor que jugar en el Valencia. Chimo. Hola, buenas tardes, Dani. Quería preguntarte, por tu relación con Anil Murci, ¿qué opinión te merece el presidente del Valencia y por extensión con Peter Lim, aunque me imagino que bastante menos trato por lo poco que viene por aquí? ¿Cuál es tu relación con Anil Murci? Y realmente, si te habían señalado como capitán y como primero de esa limpieza que querían hacer este verano, ¿por qué crees que ha sido? ¿Qué crees que le puede molestar al presidente y al máximo accionista de Dani Parejo como capitán? Yo, mi relación con Peter Lim apenas tengo relación. Solo fui una vez a Singapur cuando ellos compraron el club y eran dueños. Fui a Singapur, estuve con él apenas 24 horas y bueno, no tengo ni mala ni buena relación. Tampoco creo que tengamos que tener una relación sin más. Es verdad que con Anil sí que es verdad que vivimos más el día a día, él vive aquí, está aquí, viaja con nosotros. Bueno, es una relación también sin más. Yo siempre, ya te digo, siempre he sido sincero, siempre he dicho las cosas como las pienso. A Anil o al que se las tenga que decir, o a algún compañero, al entrenador. Yo siempre soy sincero, voy de cara y a lo mejor sí que eso, bueno, me ha podido perjudicar, pero ya te digo que yo tengo la conciencia muy tranquila y me voy con la cabeza alta. Fernando. Hola, buenas tardes. Dani, creo que me oyes, sí. Buenas tardes. Te quería hacer dos preguntas. Una es, has dicho que cuando le comunicaron a tu agente que la intención de que no continuaras, tú buscaste alguna fórmula o que planteasteis alguna alternativa. Por lo que entiendo, como no ha salido, que estás hoy vestido con la camiseta del Villarreal, no sé si la sensación que tienes es que te han obligado a irte, que te han echado del Valencia. Esa es una, y la otra es cómo te has visto con la camiseta del Villarreal. Si te sientes extraño o si estás cómodo con ella. Gracias. Hombre, en primer lugar, yo siempre he sido sincero y siempre he dicho que mi intención hubiese sido, ojalá hubiese podido retirarme en el Valencia. Y en lo segundo, bueno, me he visto diferente, es evidente, llevo 9 años vistiendo una camiseta y ahora te pones otra y sí que es verdad que te ves distinto, pero la verdad es que tengo mucha ilusión, estoy contento porque creo que voy a un gran proyecto, a un gran club, donde creo que puedo disfrutar como he disfrutado mucha parte de mi carrera en el Valencia. Bueno, no nos aparecen más manos levantadas, no sé. Rafa.
Luis, yo soy Irene. A mí sí que me gustaría preguntarle a Dani. Vale, pues pregunta y Sí, después a Rafa. sí. Vale, perfecto. Dani, en la línea de lo que te ha preguntado mi compañero Chimo de la SED, ¿crees que tu relación con Marcelino sí que ha podido afectar a tu salida, como por ejemplo ha podido afectar a la de Paco Camarasa? Pues es que no lo sé, al final es una situación en la que yo no controlo, lo desconozco completamente. Al final, ¿qué te puedo decir de Marcelino? Nada más que te puedo decir cosas buenas, igual que de Valverde, igual que de Nuno, igual que de Unai cuando estuve en mi primer año, igual que de muchos entrenadores con los que he tenido. Que yo tenga relación con una persona y esa persona no se ve bien, con otras personas, yo creo que es, bueno, que en mi caso creo que no se puede entrar no sé, a valorar o a señalar a alguien por eso. Pero bueno, ya te digo que al final yo tengo la conciencia muy tranquila, yo sé quién soy, de dónde vengo, cómo soy y ese no es mi problema, la verdad. Rafa. Sí, Dani, buenas tardes. Bueno, veo que te quieres marchar con la elegancia con la que juegas y con la que además te muestras fuera del campo, pero yo quiero ahondar y poner el foco de nuevo en un día señalado, al menos así hemos hablado de esa información y quisiera, hasta donde pudieras, que confirmases que eso es así, y es que el presidente, en la previa de un partido tan importante como es el del Leganés, en el que el equipo todavía está vivo en la competición por Europa, es el que te comunica directamente que no cuenta contigo. Si eso es así, y evidentemente, ¿cuál es tu reacción en ese momento? Bueno, ya he dicho antes que antes de terminar la competición, el club sí que se puso en contacto y bueno, le comunicaron que bueno, la posible salida el año que viene o que no continuara el año que viene. Por circunstancias, no lo sé, porque bueno, pensaban que es lo mejor para el club, que yo no estuviese, no lo sé. Sí que es verdad que esa fue una semana en la que se lo transmitieron a mi representante, a mí, pero ya te digo, yo no me quiero tampoco ahora justificar el que eso pudiese intervenir o en los resultados de esos partidos. Es verdad que ya te digo que no son ni formas ni momentos en los que se puede decir esto, más cuando lo que nos estábamos jugando y quedaba una semana y media para cerrar la competición. Pero bueno, al final yo hablo de mi caso, yo soy un profesional, a pesar de eso he intentado hacerlo lo mejor posible, ayudar a mis compañeros en todo momento y bueno, es verdad que te acaba influyendo más un poco por las formas, pero bueno, cuando eres mayor ya, bueno, te puedes esperar cualquier cosa y yo siempre me he comportado como un profesional y he sido un capitán para mis compañeros. Nacho. Hola Dani, buenas tardes, ¿me escuchas? Bueno, sí. Buenas tardes, mira, estoy viendo que en la estantería que tienes detrás, aparte de algunas fotografías, está el brazalete de capitán del Valencia. No hace mucho tiempo has manifestado que te hubiera gustado retirarte en el Valencia. ¿Esperabas que el adiós fuera como está siendo? ¿Te marchas dolido? Bueno, me marcho dolido, sí, me marcho dolido porque me hubiese evidentemente gustado pues estar en mi otra casa, que es Mestalla, donde he estado 9 años, pero es así. No ha podido ser y estoy en mi casa. Fermín. Dani, dos preguntas. ¿Cómo crees que vas a ser recordado por la afición del Valencia? ¿Y crees que algún día tendrás una lona en la fachada de Mestalla, al lado de Albelda, de Baraja, de Puchades y de otros grandes capitanes? Pues yo creo que bien. Creo que por parte de la gente, yo, bueno, por los mensajes de la gente, ya te digo, de gente que no tiene nada que ver con el fútbol
pero que sí son profesionales de los deportes, han mandado mensajes de apoyo, bueno, toda la afición. Bueno, no sé si lo de la lona lo pondrán, no lo pondrán. Para mí, el Valencia es lo máximo, a día de hoy, para mí. No está en otro club igual. Y bueno, pues el futuro ya veremos, pero yo estoy muy orgulloso. Conrado. Sí, Dani, yo quería preguntarte cómo han sido estos 2 días que tú ya sabías que ibas a jugar en el Villarreal o que el Valencia iba a desprenderse de tus servicios y has estado con los compañeros en el vestuario. ¿Qué te han dicho los compañeros de Paterna? Y como capitán que eras hasta ayer del Valencia, ¿te sorprende la salida de Coquelin por el precio que ha sido? Y va a ser tu compañero en el Villarreal, pero ¿te sorprende? Bueno, estos 2 días han sido difíciles, pero a la vez ilusionantes. Mis compañeros, bueno, yo estoy orgulloso de ellos por sus mensajes. De hecho, me tengo que ir a despedir de ellos. Porque no lo he hecho por el teléfono y tengo que ir, pero ya no por ellos, por todo el mundo. Cocineros, utilleros, bueno, todo el mundo. Y lo de Coquelin, pues bueno, me lo esperaba, no lo sé. Al final es una decisión suya. A nosotros, bueno, como futbolista, me parece un grandísimo futbolista y que gracias a Dios, bueno, pues ahora tengo la suerte también de compartir la historia con él en otro equipo. Bueno, Inma, Chimo y nos despedimos. Dani, una de las pocas razones que hemos conseguido intuir o arrancar al club es, sobre tu marcha es la económica, ¿no? Que el club está atravesando problemas económicos y tiene que rebajar las fichas. Por lo que decías tú que habías intentado arreglarlo, ¿iba por ahí la cosa, por intentar negociar, por intentar evitar que el peso de tu ficha fuera lo determinante para salir? Pues no lo sé, entiendo que al final cuando no entras en competición europea, ahora con lo del COVID, bueno, no sé la intención del club. También entiendo que si quieres ser un club fuerte, un club potente y pelear por los objetivos grandes, que es entrar en Champions, en la Liga Española es muy, muy, muy complicado, jugar competiciones europeas. Yo entiendo que tienes que tener a grandes jugadores. Bueno, el club no creo si ha sido eso la cuestión o el motivo. Bueno, pues también entiendo que este no sería mi sitio. Entonces, nada, no sé, no me han explicado tampoco cuál ha sido el motivo, si el motivo es el salario o el motivo es mi comportamiento o mi motivo es que digo las cosas como las pienso. No te puedo decir cuál es. Pero entonces, ¿tú cómo intentaste arreglar eso? Una pregunta, Inma, que no tenemos mucho tiempo. Perdón. Última pregunta para Chimo y bueno, acabamos. Yo le dije a mi agente, evidentemente, que yo me quería retirar en Valencia, que llevo 9 años, que mi vida está aquí. Y bueno, pues al final hablaron y no llegaron a un acuerdo. Chimo. Sí, Dani, te quería hacer 2 preguntas para acabar. Una es si cuando pasó todo lo de Marcelino y Mateo a principio de temporada, de esta misma temporada, si los capitanes pedisteis ir a reuniros con Peter Lim a Singapur, porque al fin y al cabo es de allí de donde emanaba la decisión. Esa una, y la otra, a raíz de lo que acabas de responder ahora y me has respondido a mí antes también, ¿dejarías ese mensaje para el futuro capitán, para el nuevo entrenador y para cualquiera que tenga que ser crítico en algún momento con Meriton, lo que le puede pasar, esa advertencia, decirle cuidado porque os pueden señalar y puede pasarle como a mí? Una, la de la reunión de Singapur, y esta otra. Bueno, lo primero, sí que es verdad que le planteamos ir por todo, pero ya no solo los capitanes, toda la plantilla, porque no veíamos justo
lo que iba a pasar, y no justo, sino que nosotros estábamos convencidos de un modelo, de un estilo, y creíamos en el míster 100% por los resultados que hayamos tenido, sin más. Y lo otro, la pregunta ya no me acuerdo cuál era. Estoy pensando en... Sí, a ver, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, sería un mensaje a navegantes tuyo hacia el futuro capitán, hacia el entrenador, decirle, cuidaos con ser críticos porque os puede pasar factura. No pienso así, no pienso así. Al final cada uno somos como somos y sabemos lo que hay en cada momento y lo que tenemos que decir. Al final no sé si habrá sido esa una cuestión, pero yo te digo, yo soy como soy, digo las cosas a la cara, con sinceridad, y que se me ha podido achacar en algún momento algo por eso, pues no lo sé. Pero si es por eso, yo por eso te digo que me voy con la cabeza muy alta y orgulloso de lo que he hecho en cada momento. Alex, la última que tenías aquí la mano. Sí, Dani, te quería preguntar, hablabas de la familia, pero en el momento que ya se sabe 100%, que ya te crees que tienes que abandonar el Valencia, ¿cómo es el momento cuando se lo comentas a tu mujer Isabel, a tus hijos? ¿Cómo es ese momento con la familia? A ver, es un momento difícil porque yo llevo 9 años aquí, mis hijos son valencianos, y porque llevo 9 años en el club. Soy capitán, toda mi vida profesional está vinculada a este equipo, a este club, y ya te digo, que he pasado 2 o 3 días jodido por la situación, jodido porque me voy del club, entre comillas, de mi vida, y contento, ilusionado, porque voy a un equipo que tiene un gran proyecto, que tiene magníficos futbolistas, un grandísimo entrenador, y donde creo que se van a hacer las cosas realmente bien. Luis, una simple pregunta, si me permites, por favor. Sí, rápidamente. Dani, te quiero preguntar por tu visión del club, porque hay una inquietud social cada vez mayor, existe una indignación creciente y, de hecho, esta misma tarde hay convocada una concentración en las puertas de Mestalla. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato del Valencia? Gracias. Bueno, pues no lo sé. Al final está claro que con la misma incertidumbre que la vivís vosotros. Yo solamente le puedo desear al club lo mejor, porque a mí me ha hecho disfrutar mucho, a mí, a mi familia, y yo nada más que tengo palabras de agradecimiento al Valencia, al valencianismo, a la afición. Le deseo siempre y le desearé siempre lo mejor, y que, bueno, pues tampoco te puedo decir mucho más. Ya está. Pues nada, muchas gracias a todos. ¿Podría ser una última por aquí? Es que vamos ya, se tiene que marchar, lo siento mucho. Se tiene que marchar. Luis, ¿la vais a enviar la rueda de prensa? ¿Sí? Vale. Ahora contactamos con todos vosotros. Cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias a todos. Todo muy bien. Gracias, Dani. Un abrazo. Gracias, Dani. Gracias.